Dios te bendiga, buenas tardes, Bendiciones. buenas tardes. Estamos una vez más acá, ¿no? Para compartir con vos, que estás del otro lado, ahí en tu casa, con tu familia. Somos los pastores Javier y Yani, quizás nunca nos viste, quizás es la primera vez. Nosotros queremos primeramente saludar a nuestra congregación, somos Iglesia Nueva Vida, así que un saludo ahí a toda la gente que nos está mirando, ¿sí? Los amamos, los Nos extrañamos, extrañamos. es tremendo, ¿no? Lo que uno se da cuenta cuando lo esencial tiene que hacer una pausa, frenarlo, y lo que nunca le damos no interés o nos parece que nada, que es normal, de repente nos damos cuenta lo que vale, ¿no? Cada cosa. Así que bueno, nada, queremos darte la bienvenida una vez más a vos que estás del otro lado y que ahí, nosotros no te vemos, ¿no? Pero vos nos ves a nosotros, estamos acá desde casa y vos podés ir ahí a la cocina, estás a tiempo mientras están transcurriendo estos minutos de poder agarrar un lápiz, de agarrar tu Biblia, de agarrar un anotador, ¿no? Y Sí, poder prepararte. prepararte, ¿no? Preparar ahí tu corazón, llamar a la familia y no te olvides, ¿no? De después compartir este mensaje, porque hay alguien que lo va a necesitar, ¿no? Vos que estás del otro lado y un amigo también, ¿no? Y nosotros queríamos compartir con vos hoy una palabra que la estuvimos meditando esta semana, ¿no? Sabemos todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está sucediendo, lo que hablábamos el domingo pasado, que decíamos que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Y el que teme espera castigo y no fue perfeccionado en el amor. Eh, el temor, ¿no? No quiere decir que por eso nosotros no seamos personas valientes, ¿no? La valentía no es la ausencia del temor, sino es avanzar a través del temor, ¿no? Y cuando nosotros, eso vamos a hablar un poquito también, varias veces vas a notar que hay algunas palabras que las repetimos si queremos que vos las anotes. Cuando nosotros decimos que confiamos en ese perfecto amor es porque lo conocemos, ¿no? Y ese perfecto amor es Jesús. Entonces, cuando lo conocemos, ese temor se va, porque sabemos que es Él quien va a dirigirnos, ¿no? Pero no queremos hablarte de lo que hablamos el domingo pasado. Ahí podés buscarlo en nuestro link en YouTube, en nuestro canal, Javier y Janina Rifa, Iglesia Nueva Vida, o lo podés ver desde la página de la iglesia también, ¿no? Iglesia Cristiana Nueva Vida desde Facebook. Entonces, eso fue un poquito lo que hablamos el domingo pasado. Pero hoy pensábamos que hablar y nos venía un poco esto también, ¿no? Que estamos ahí pendientes de todos los tips que dice el Sí. gobierno, de la desinfección, de cómo cuidar, y le pusimos a esta palabra un tiempo para desinfectar nuestro hogar, ¿no? Y ahí nosotros nos unimos, ¿no? A quedarnos en casa y sumarnos a este cuidado, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que el necio ve el peligro y lo evita. Entonces nosotros tenemos todos los cuidados, lavarnos las manos, usar el alcohol en gel, limpiarnos las manijas. Bueno, Desinfectar con lavandina. exacto. ¿Qué otros tips te acordás? Eh, Cuando vamos a comprar y volvemos, bueno, por ahí algunos dicen que hay que sacarse los zapatos, es mejor desinfectar los picaportes, las superficies. Bueno, por ahí nosotros que El tenemos celular, niños y el celular. Bueno, todo lo que uno, y no llevarse la mano a la cara. Y imagínate que lo que te estamos diciendo, ¿no? Es que esto es de suma importancia para que el virus, ¿no? Tome contacto con nosotros y nos enfermemos. Pero no hay peor enfermedad que estar enfermos en el corazón, ¿no? Por eso a esta palabra le pusimos que también este es un tiempo para desinfectar nuestro hogar, no a nivel superficial, Ujú. a nivel de la cocina, de la celular, lo que estábamos diciendo, ¿no? Sino un tiempo donde podemos volvernos introspectivos, ¿no? Como familia, ¿no? Y usarlo para poder desinfectar nuestro hogar, nuestro interior, de todas aquellas cosas que durante el año estamos a mil, no paramos, ¿no? Estamos a las corridas. Entonces lo que queremos hablar un poquito, ¿no? Es también, como uno de los primeros puntos, es cómo estás viviendo este tiempo, ¿no? Y Jenny, contanos un poco, ¿no? Sí, por ahí la pregunta es,
¿Cómo estás viviendo este tiempo vos en tu casa? Hace poquito leí una nota en un estado de WhatsApp que decía, vos que siempre quisiste dormir más tiempo, quisiste no trabajar tantas horas, estar más tiempo con tus hijos, y un montón de cosas que uno a veces no le queda otra. Entonces, y ahora que estás en tu casa te quejas, te aburrís, no sabes qué hacer. ¿Qué hacemos con los nenes? Los atamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Más allá de que están Los las ponemos en el tareas, patio, ¿no? es como que hay que estar todo el día al trote. Pero la pregunta es ¿cómo estás viviendo este tiempo, ¿no? Y el desinfectar nuestro hogar tiene que ver un poco también con los pensamientos, con todo esto que te abruma, porque es así que nos está afectando a todos esta situación. Realmente, como dijo Javier, el cobarde y el valiente tienen temor. ¿Y por qué hablamos tanto del temor? Porque hay mucha gente que está con mucho temor, está muy paralizada, está asustada y a todos nos pega, pero vamos a ver un poquito qué dice la palabra de Dios y cómo nosotros los cristianos, los hijos de Dios, sobre qué piso, sobre qué base nos paramos para que este temor no nos inunde, para que no se apodere de nuestra vida, para que no estemos atemorizados, sino confiados. Y una de las cuestiones, ¿no? Que ahora creo que tenés una historia para Sí, contarnos, ahora una voy a- reflexión, es todo también se trata de una actitud, ¿no? Que tomemos en nuestro corazón. Todo se trata de tomar el dominio propio y no dejar que las emociones nos arrastren, nos hundan. Y hay una palabra que está muy buena, no teníamos pensado compartir ahora, pero me venía, ¿no? Que Dios le dice a Josué, lo puedes encontrar en Josué capítulo 1 hasta el versículo 9, donde el Señor le dice que se esfuerce, donde Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Porque Josué tenía una tarea por delante que conquistar, era una tarea muy grande, ¿no? Que tenía que él llevar a cabo y necesitaba de esfuerzo, ¿no? Y de valentía. ¿Y por qué no en este tiempo donde tenemos tantas preguntas, ¿no? Tantas dudas, tantas cuestiones, ¿qué va a pasar? ¿No? Vos estás del otro lado preguntándote desde tu realidad, porque cada uno tenemos una realidad diferente, ¿no? Desde lo laboral, algunos están en blanco, otros trabajan día a día, quizás vos si no salís no tenés para comprar los alimentos diarios porque necesitas trabajar, ¿no? Claro. Pero lo bueno de esto es que nosotros trajimos un mensaje, es que Dios va a estar con vos. Si vos levantás la mirada al cielo, Dios va a estar con vos. Tengas que quedarte en tu casa porque debemos cumplirlo. Debemos cumplir. Debes quedarte Es en casa, necesario quedarse. pero hay situaciones que también entendemos que hay personas que si no salen, no comen, ¿no? Tienen recursos. Entonces ahí es cuando Dios ve. Vos haces tu posible y haces tu deber, haces lo que tenés que hacer, pero cuando a veces no hay otra opción, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, pero siempre obviamente con temor de Dios, siendo sabios, no enfrentando el peligro, porque creo que lo dijimos antes, el necio ve el peligro y lo enfrenta igual, y el sabio cuando ve el peligro se frena, ¿no? Pero hablábamos de cómo estamos viviendo este tiempo y qué hacer, porque este tiempo lo estamos viviendo todos mundialmente, ¿no? Pero queremos escuchar, Yani, esa historia que vos tenés, Sí. que está muy buena, que habla de las actitudes, Es ¿no? la historia de dos ranas que se cayeron en una olla de crema. Y bueno, obviamente se empezaron a desesperar por la situación porque veían que se hundían, que se ahogaban. Y una de ellas se desesperó tanto, o sea, las dos estaban desesperadas, pero una de ellas se desesperó tanto que ni siquiera pensó en pelear, en esforzarse, no pensó nada, se anuló y veía que la crema la iba hundiendo y se dejó ahogar. Me voy a morir, y se dejó ahogar, se dejó llevar por todo eso, por todos sus pensamientos, y se terminó ahogando. La otra rana, al ver la situación, y aunque estaba desesperada y estaba llena de temor, ¿qué hizo? Empezó a pelear, sacó la cabeza para arriba y decía, mientras respire hay esperanza. Y dijo, ¿cómo puedo hacer para salir de esta? Y ahí empezó a patalear, empezó a nadar, a patalear con sus patitas, y nadaba, 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 y decía, yo de esta voy a salir,
yo de esta voy a salir, no me voy a ahogar, no me voy a morir, porque mientras respire hay esperanza. Y lo decía, y mientras nadaba, ¿qué pasó? La crema se hizo mantequilla. Y esa fue la posibilidad que tuvo de pegar el salto y salir, saltar para afuera de la olla con vida. Y tiene que ver un poquito con la actitud. Hay dos actitudes que vemos acá, una rana y la otra rana. Una actitud que se dejó llevar por el temor, se dejó influenciar por lo que estaba viendo en sus ojos, porque sus ojos veía que la crema le estaba hundiendo y se dejó llevar. Pero la otra rana luchó, peleó, dijo no me voy a dejar vencer, pero yo creo que también tenía mucho miedo. Por eso decimos que el temor lo tiene el cobarde y lo tiene el valiente. Y enfrentó esa situación y salió con vida, ¿no? Y bueno. Ahora, qué tremendo lo que vos decías, lo que son los pensamientos, ¿no? Lo que es la mente. Una de las cosas, ¿no?, que más atacadas son en nuestra vida, son los pensamientos, ¿no? El enemigo ahí, el adversario, como nosotros le llamamos, ¿no? El diablo, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el primer campo de batalla es la mente. Y en cuanto él encuentre en tu vida, ¿no?, que tu mente no está pensando conforme a la palabra de Dios, que tus pensamientos y tus declaraciones, ¿no? Porque de esta historia tenemos mucho hilo para cortar, ¿no? Mucha tela, no mucho hilo, mucha tela para cortar, ¿no? Y para hablar. La diferencia en cómo empezó a pensar una de las ranas en su diálogo interno, ¿no? Y ya se vio muerta antes de patalear, ¿no? Y empezó a declarar conforme a los dichos de su boca, así pasó. En cambio, como vos decías, ¿no?, la otra rana empezó a declarar con su boca que mientras había vida había esperanza y que de esta situación iba a salir, ¿no? Y empezó a patalear, como recién contabas la historia, y pudo salir, ¿no? Pudo vencer. Entonces nosotros creemos... A pesar de que estaba con miedo, a pesar de que estaba viendo... Y las dos tenían las mismas posibilidades, las dos tenían la misma situación, las dos estaban en el mismo balde, en el mismo recipiente, y estaban pasando por lo mismo, ¿no? Pero la diferencia entre la vida y la muerte de esas dos ranas estuvo en sus pensamientos, en su corazón y lo que empezaron a declarar con su boca. Por eso en este tiempo vos tenés que empezar a declarar la palabra de Dios. En este tiempo vos tenés que empezar a declarar la vida de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Vos te tenés que levantar conforme a la palabra de Dios y empezar a declararla, porque la palabra dice que es como espada de dos filos, que corta al entrar, ¿no?, al entrar, y corta al salir. Corta al entrar significa que cuando vos lees la palabra de Dios tiene un poder espiritual que separa lo que es tu alma, tu yo, tus emociones, todo ese diálogo interno como tenía la ranita que se ahogó, ¿sí?, y terminó ahogándose y murió. Y la palabra, ¿no?, cuando entra va a separar y vas a encontrarte qué estoy pensando, qué estoy hablando, qué estoy declarando. Y ahí es cuando vos empezás a caer en sí y empezás a declarar con tu boca la palabra de Dios, ¿no? Que todo lo podés en Cristo que te fortalece, ¿no? Que el Señor es tu escudo, es tu amparo, ¿no? Que el que habita, como decíamos el domingo pasado en el Salmo 91, el que mora y el que habita, ¿no?, bajo el abrigo del Altísimo, va a morar bajo esa sombra, ¿no? Y el Señor te va a cubrir, te va a sacar adelante. Entonces, en este tiempo, ¿no?, una de las cosas que nosotros estamos meditando es cuidado con lo que vos estás hablando en tu hogar. Acordate que empezamos hablando, si vos recién te enganchaste en esta palabra, de la desinfección en nuestro hogar, en nuestro corazón, ¿no? Que en este tiempo de convivencia, donde, ¿no?, como decíamos recién, los nenes, le parece que la rutina se nos dio vuelta, ¿no? Donde hay que ser tan cuidadoso también en cuidar, ¿no?, la rutina dentro del hogar. Sí, de repente podemos empezar a descuidar las palabras, a empezar a escuchar los noticieros y empezar como la rana a ahogarte en las noticias, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España. Y que es una tampoco verdad. Ignoramos. Exacto, ¿no? No ignoramos, estamos atentos, oramos, nos angustiamos por lo que escuchamos, por todo. Aparte,
tenemos conocidos donde uno habla y escuchás que tiene un amigo y un primo y un familiar enfermo, entonces pero más allá, ¿no? no estamos ajenos a la realidad. Exacto. Estamos, pero más allá de esta realidad, sí, ¿no? Como decía Yani, que bueno, estuvimos en contacto con amigos de España, de Italia, y es algo muy triste, ¿no? Más allá de esta realidad, hay que levantarse sobre la ola, surfear esa ola y hay que pasarlo, ¿no? Entonces, subite a la ola de la palabra de Dios, subite a la ola de la intimidad de Dios en tu casa, subite a la ola, ¿no? Donde vos no vas a permitir que en tu hogar, ¿sí?, empieces a declarar muerte, empieces a declarar queja, empieces a declarar temores, ¿no? No vamos a permitir en nuestro hogar, ¿no? Y vamos a desinfectarnos de las actitudes en este tiempo, de lo que hablamos, de lo que declaramos, ¿no? Y eso es importante. Y queremos compartir con vos una palabra, ¿no? Que está en Mateo 6:6. Si tenés ahí tu Biblia, ahí buscala, ¿sí? Mateo capítulo 6, versículo 6, ¿no? Y esta palabra nos está hablando, que ahora va a ser muy clara, de intimidad, ¿no? Recién antes Yani nos comentaba un poco de que nosotros como personas a veces nos quejamos de todo, ¿no? Antes, porque no teníamos tiempo, ¿no? Porque no teníamos tiempo para pasar con nuestros hijos, para pasar con tu esposa, en tu familia, que no tenías tiempo para descansar, ¿no? Y de repente ahora que lo tenemos, no tenías tiempo para servir a Dios o para leer la palabra. Vos decías, la verdad es que no tengo tiempo para orar, ¿no? Sí, hay mucha gente que dice, no, pastor, yo no, la verdad me levanto muy temprano, ¿no? Y esas cosas que sin darnos cuenta son excusas en algún momento, ¿no? Porque la verdad es que tiene que ser una prioridad en nuestra agenda, ¿no? Así como hacemos el esfuerzo para llegar a trabajar y que nuestro jefe, no nos dé, tenemos que hacer el mismo esfuerzo y la disciplina, no porque querramos hacer un esfuerzo, porque necesitamos hacerlo de manera religiosa, buscar a Dios, sino porque nunca deja nuestra humanidad, ¿no? de tirarnos y decir, bueno, sonó el despertador, lo apago, quiero dormir un poquitito más, ¿no? Entonces, mirá lo que dice esta palabra, que es algo fundamental para tener la victoria ahí en tu casa y en tu vida, ¿no? Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Acá está hablando, ¿no?, de una dependencia, ¿no? De una dependencia. Está hablando del secreto, de la clave para tener victoria en cada batalla en tu vida, ¿no?, que viene por delante. La clave en este tiempo es que aproveches esta cuarentena, este acuartelamiento, ¿no?, obligatorio para poder buscar a Dios. Quizás, ¿no? Vos estás del otro lado, me estás escuchando por primera vez y vos digas, ¿no? ¿Qué es buscar a Dios? Buscar a Dios es hablar con Dios. Buscar a Dios es abrir tu corazón a donde estás y decirle, Dios, ¿no?, ayúdame, ¿no? Presentarte delante de Él con un corazón sencillo, un corazón transparente, ¿no? Quizás nunca oraste, quizás nunca hablaste con Dios, pero este es el tiempo. Este es el tiempo. Y yo pensaba en esto, Yani, qué tremendo que Dios prepara las crisis, ¿no? Y esto es una crisis, esto es una situación que de Dios no se escapa, ¿no? Y creemos que también es permitida, ¿no? Y benditas sean esas pruebas y esas crisis, como me pasó a mí, como te pasó a vos, donde nos hace darnos cuenta que un simple virus, ¿sí?, acaba con nuestra vida, ¿no? Y que esta vida es efímera y nuestra omnipotencia, ¿no?, de repente empieza a caer, nuestro orgullo, nuestra soberbia, ¿no? Y a veces dicen algunos, no, pero Dios es para los débiles, yo puedo solo, ¿no? La palabra de Dios, ¿sabes lo que dice? Que de tal forma amó a Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿sí?, sino que tenga vida eterna. Pero que Dios muestra
su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dios sabe que nosotros somos indiferentes a Él. Dios sabe que el hombre tiene un corazón duro, un corazón que le cuesta creer, un corazón que le cuesta admitir, ¿no?, la dependencia de Dios. Y pensábamos en esto esta semana, ¿no? Que esta es una oportunidad para que vos puedas levantar la mirada al cielo, ¿no?, y encontrarte con Dios. Que tu familia se pueda encontrar con Dios. Que Dios también haga un milagro en medio de... Es una oportunidad para ver milagros en nuestra vida y en nuestro corazón. Es una oportunidad para ver milagros, ¿no? Entonces, como decíamos recién, ese milagro, el mayor de los milagros es que vos puedas tener una revelación y un encuentro con Jesús. Por eso, en este tiempo, aprovechá lo que dice esta palabra. Entrá, dice que cierres la puerta, que entres, ¿no?, y te sinceres con Dios, ¿no? Que le abras tu corazón a Dios, que empieces a tener una vida de intimidad, que empieces a bajar, ¿no?, ese orgullo que todos nosotros como hombres tenemos y decir: Señor, yo necesito conocerte, necesito tu ayuda, necesito, porque no hay peor situación que vivir una religión y nunca tener una experiencia con Dios. Siempre digo eso. Lo mejor que te va a pasar en la vida, como me pasó a mí, le pasó a mi esposa y a cualquier persona que decida amar a Jesús, es porque tuvo una revelación. Es porque revelación significa velo. Ese velo, decíamos el domingo pasado, se cae y no te lo puedo explicar yo, no te lo puede explicar nadie, pero de repente te encontrás con ese amor, ¿sí?, que lo hemos expresado a través de la cruz, ¿no?, que Jesús murió por vos y por mí, ¿no?, en esa cruz por nuestros pecados, cuando nosotros como hombres tendríamos que haber recibido el castigo. Pero ese es el amor de Dios. Entonces vos decís: pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. La Biblia dice que nadie va a ser, ¿no?, salvo por obras, que no hay nadie bueno, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y que todos fuimos constituidos pecadores. O sea que estamos todos en la misma posición. ¿Qué quiere decir esto? Que sería terrible que Dios, ¿no?, nos ame de acuerdo a lo que hacemos. Por eso la Biblia, te dije hace unos minutos, dice: de tal forma amó Dios al mundo que entregó a Jesús por nuestros pecados. Y también la palabra dice que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Entonces esto quiere decir que Él ya sabía, ¿no?, que no es por obras, es un regalo inmerecido, ¿sí?, porque no es lo que haces, es por gracia, es por abrir el corazón, por creer y decirle en este tiempo: Señor, yo te necesito. Entonces, una de las cosas que queremos que te anotes es esta palabra, ¿no?, donde está claro que dice que vos tenés que desarrollar esa intimidad. Amén. Entonces, prepárate porque en esta cuarentena vas a recibir el mayor de los regalos en medio de la crisis. Y es que si te dispones a tener un encuentro con Dios, lo vas a tener. Así es. Entonces, Filipenses 4, amor, ¿querés leerlo? No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo. Lo primero que acá vemos es esto, ¿no? Acá te dice que en vez de inquietarte, ¿no?, en vez de preocuparte, cosa que ya sabemos, ¿sí?, que es normal que nos pase en un tiempo como este, pero hay gente que, como dijimos, empieza a inquietarse en sobremanera, ¿no? Empieza a desesperarse, empieza, ¿no?, a ver el vaso, ¿no?, ve de lleno, ya lo empieza a ver medio vacío. Entonces acá la palabra de Dios en Filipenses 4, versículo 6 te está diciendo: en vez de inquietarte, no se inquieten por nada, más bien orá. Más bien, en toda ocasión, ¿no?, con oración, con ruego, y presentá tus peticiones delante de Dios y dale gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, que vos puedas en este tiempo, ¿no?, como decíamos al principio, que en vez de inquietarte y desesperarte, puedas ahí en la intimidad, como dice Mateo 6:6, desarrollar la revelación de
qué grande y qué poderoso es el amor de Dios. Que en vez de inquietarte, pueda más bien ocuparte de orar, de buscarlo, ¿no? Y de clamar, porque la palabra dice, clama a mí, yo te responderé, ¿no? ¿Y qué significa, hablábamos el otro día, clamar, ¿no? Y clamar no es solamente una idea de que me pongo caprichoso y lloro, ¿no? Y eso hace, y Dios tiene el deber de escucharme porque estoy pataleando, ¿no? Ahí como cuando Belén tenemos una nena de 2 años que se tira al piso, entonces ella quiere, ¿no? Hacer lo que ella quiere, ¿no? Y nosotros sabemos que no podemos. Entonces, ante Dios a veces nos da la sensación quizás que, ¿no? El clamar lo confundimos con esa cuestión de queja inconsciente, ¿no? De capricho, como Dios no me ayuda, como Dios no me escucha. Y el clamar significa que a pesar de donde vos estás sumergido en el dolor, en la tristeza, tu corazón no se levanta en queja y en enojo contra Dios, sino que simplemente dice, no entiendo, no comprendo, no te conozco, pero te necesito. No sé cómo voy a salir de esto, pero te pido por favor, Dios, que me ayudes. ¿No? Quizás hasta acá conociste una religión, conociste a un Jesús colgado en la cruz. Pero Jesús no está en esa cruz, Jesús está vivo y ya venció hace 2000 años. ¿No? Y Él nos dio la victoria y nos da la fe, o aunque tengamos una fe como una semilla de mostaza, cuando lo buscamos esa fe va a crecer y esa fe es para un tiempo como este, ¿no? Es para que vos puedas, ahí donde estás, clamar a Dios con tu familia, con tus hijos, y decir, Señor, yo clamo porque te necesito. Clamo no solamente porque necesito que me saques de esta que es obvio y Dios lo sabe, sino porque clamás porque hay algo más profundo en tu interior que no se puede explicar, que es el deseo de tener un encuentro con Dios, que es el deseo de comprender, ¿no? Esta realidad espiritual que es incomprensible a nivel intelectual, sino que se tiene, como decíamos antes, que revelar. Entonces, qué tremendo que esta palabra también dice que presentes esas peticiones, esas inquietudes, así como las sentís, ¿no? Y que le des gracias, ¿no? Y denle gracias, Y dice. seguido al gracias, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces no podemos entender, pero dice la palabra de Dios que su paz sobrepasa nuestros pensamientos, lo que hay acá adentro, que a veces es como la rana, que nos ahogamos y ahí estamos. Pero la Biblia dice que si nosotros oramos a Él, rogamos, presentamos nuestras peticiones, dice, y denle gracias. Es difícil a veces dar gracias, ¿no? Claro, esto era lo que Es hablábamos difícil el dar otro día, ¿no? gracias. Dar gracias antes que las cosas estén resueltas, ¿no? Y yo la meditaba esta palabra, decir, ¿cómo dar gracias, ¿no? En algo que quizás todavía no está resuelto, no veo, ¿no? Porque dice, no se inquieten por nada, más bien en oraciones, en toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones y denle gracias. Y dar gracias en fe, ¿no? Significa justamente que vos sabés que el mismo que un día te sacó de alguna situación tan difícil lo va a volver a hacer. ¿Por qué podés dar gracias antes que las cosas sucedan? Porque vos tenés confianza, ¿no? Porque el ser agradecido en toda ocasión solo se da cuando nosotros conocemos a aquel en quien confiamos y aquel en quien tuvimos una experiencia, quien me sacó de una situación y que yo no podía salir, hoy lo va a volver a hacer. Hoy te va a volver a sacar. Hoy vas a salir de nuevo para adelante. Hoy vas a salir de esta situación en la que estés. ¿Sí? Puede ser esta situación que obviamente hoy está el virus afectándonos a todos, pero también puede ser otra situación, ¿no? Y que vos puedas recordar esta palabra, ¿no? Que en vez de sumergirte en tu dolor, empezá a darle gracias porque Dios te va a sacar como un día te sacó. Dios va a hacer de nuevo, ¿sí?, lo que un día hizo en tu vida. Dios va a volver a extender su mano y a bendecirte. Entonces, la confianza te hace inquebrantable, ¿no? La confianza nos hace inquebrantables, ¿no? La confianza solamente nace de alguien
¿no? Que tiene una relación con alguien y lo conoce. Yo no voy a agarrar y me voy a poner una venda en los ojos y a cruzar la 9 de julio y dejar que cualquiera me guíe, ¿no? Voy a realmente a tener que conocer quién me va a guiar, ¿no? Porque realmente, ¿no? Yo no puedo andar a ciegas con alguien que ni siquiera conozco. Pero cuando vos conoces a alguien, vos vas a estar seguro, le vas a entregar tu mano y vas a cruzar la avenida más peligrosa de la mano de esa persona, con los ojos cerrados, porque vos tenés confianza en esa persona y sabés que te va a llegar al destino, te va a hacer pasar del otro lado y vas a llegar en victoria. Entonces, empezá en este tiempo, en esta cuarentena, desde a cambiar el tiempo, ¿sí? A disfrutar y a buscar a Dios en intimidad, como nos decía Mateo 6, y empezar a cambiar, ¿no? A estar inquieto, a estar desesperado sobremanera, a cambiarlo por una oración, por un clamor de fe, de confianza. Señor, sabemos que si hasta acá yo llegué, como me sacaste un día, me vas a volver a sacar. Amén. Amén. Sí. Entonces, queríamos compartir también dos palabras, ¿no? Que una está en el Salmo 40. Y dice así, búscalo, 40, vamos a leer el versículo 1 al versículo 2. Dice, pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se distraen, ni se desvían tras la mentira. Mirá cómo dice, ¿no? Esta palabra. Pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies, ¿no? sobre una peña, sobre una roca, y enderezó mis pasos. Una de las claves, ¿no? Y una de las cosas que siempre decimos es la paciencia, ¿no? Cuando perdés la paciencia, perdiste todo. Cuando perdés la paciencia, perdiste relaciones, perdiste amistades, perdiste tu matrimonio, ¿no? Cuando perdés la paciencia, perdés la esperanza de que alguna situación cambie, ¿no? Y en esta situación, donde estamos sumergidos todos, con este virus necesitamos paciencia, necesitamos fe, necesitamos confiar en Dios, necesitamos creerle, ¿no? Y vuelve a decir esto, ¿no? Que Dios se inclina. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, ¿no? Y no solamente que Dios va a estar escuchando tu clamor, sino que Él te va a sacar de ese pozo, ¿sí? Desesperado, de ese lodo, ¿no? De ese terreno donde no es seguro, ¿no? Acá dice el lodo cenagoso, acá está hablando, ¿no? David, y se cree que él estaba, ¿no? siendo perseguido y que en algún momento cae un pozo que era como una arena movediza, ¿no? Y muchas veces estamos así en las emociones, muchas veces estamos así inestables, desesperados, como esa rana, ¿no? Que contábamos al principio, y nos comenzamos a hundir, ¿no? Pero vos fíjate lo que hizo David, dice que él clamó, y Dios extiende su mano, lo saca de ese pozo, ¿sí? Puso los pies sobre un terreno firme, sobre una peña, una piedra, y enderezó sus pasos. Y acá hay algo tremendo. Dice que luego de esto, ¿no? Puso luego en él un cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que no puso su confianza en el hombre y no mira a los soberbios, sino que y no se desvía tras la mentira. Y acá, escúchame porque esto es tremendo. Acá dice, puso luego un cántico en su boca, una alabanza, ¿no? Que muchos iban a ver estos, iban a temer. Y sabes que no lo busques, pero sí después léelo en tu casa, en Hechos 16, en el capítulo, perdón, Hechos capítulo 16, versículo 25 al 26, está hablando la historia de Pablo y Silas, ¿no? Dice que Pablo y Silas, ¿no? Bueno, se lo leemos, ¿sí? ¿Lo leemos? Sí.
Dice, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escucharon. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron de las cadenas. Ellos estaban presos, estaban en la cárcel y empezaron a alabar al Señor ahí a medianoche. Pero por ahí no lo dice, pero Contale la historia. estaba Pablo y Silas estaban presos, lo habían metido en la cárcel por predicar la palabra, pero ellos de repente dice que a medianoche empezaron a alabar a Dios, cantaban himnos y alabanzas al Señor. Y sucedió un milagro ahí, algo pasó en el mundo espiritual. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando en el medio de la crisis, en el medio de la crisis, en medio de la circunstancia, levantamos una alabanza, realmente algo pasa en el mundo espiritual, algo se rompe. Eso es tremendo, o sea, este es el tiempo, ¿no? Este es el tiempo donde vemos el Salmo 40 y Hechos 16, que cuando vos tenés una experiencia con Dios, ¿no? Y una crisis que es una oportunidad y le das lugar en tu corazón a Dios, ¿no? Sos paciente, empezás a clamar con una actitud de humildad, no con una actitud de soberbia que te lleva al enojo, a la ira. No quiere decir que no puedas expresar tus sentimientos y Dios no se va a sorprender. Si no hablamos de permanecer, ¿no? En una queja, en un enojo, en una amargura, ¿no? Te vas a perder de poder entender y darle lugar a Dios que se revela a tu vida, ¿no? Entonces en este tiempo, mira lo que decía David, ¿no? Que cuando clamó Dios lo saca de ese pozo, lo saca, lo pone en un terreno firme, ¿no? Afirma sus pasos y luego en su boca puso un cántico nuevo. Eso es lo que Dios va a hacer en tu vida si vos confías, como lo hizo en mi vida. Mirá, cuando yo conocí al Señor hace muchos años atrás, una de las primeras palabras que yo leo e impacta mi corazón es el Salmo 40, porque fue literalmente lo que yo sentí que había pasado en mi vida, ¿no? Yo sentí que clamé, realmente decidí, ¿no? El decir, Señor, yo no puedo con esta situación, ¿no? Dios, ayúdame. Y con el corazón manso, dice que el corazón soberbio Dios lo mira al altivo desde arriba, pero el constricto y humillado, ese corazón, ¿no? Dios extiende su mano. El corazón constricto y humillado, ¿no? Significa esa persona, no que dice, pobrecito de mí, que tiene autocomiseración, sino es la persona que reconoce en su corazón y lo abre para decir, Señor, te quiero dar una oportunidad. Y qué tremendo, ¿no? Decíamos el domingo pasado, nosotros dando una oportunidad a Dios, cuando la palabra dice que Él nos buscó primero, no en esa cruz, que Él nos atrae con esas cuerdas de amor. Vos no te estás dando cuenta, pero ahí donde estás en tu casa, a través de esta palabra, ¿sí? Dios está permitiendo que escuches esta palabra porque es Él que te está atrayendo hacia Él. Esta crisis que el mundo está viviendo es una crisis permitida por Dios para atraerlo hacia Él, no porque Dios es un Dios que quiere hacer sufrir, ¿no? Es como un padre que ama, ¿no? Y que en el medio de la crisis, de la desesperación, ahí realmente es cuando el hombre a veces no sube la mirada al cielo y Dios dice, wow, por fin tengo esa oportunidad de demostrarle cuánto te amo, ¿no? Y ahí del otro lado que estás escuchando, déjame decirte que esta es la oportunidad que vos tenés para darle a Dios, para demostrarte que Él te ama, para darle la oportunidad a Dios que si vos clamás, que vos esperás, si vos permanecés, Él va a hacer lo mismo que hizo con David, va a sacarte de ese pozo, va a sacarte de toda situación que estés viviendo, va a cambiar tus pasos, como lo hizo en mí la primera vez que escuché esta palabra, los enderezó, y de repente cuando yo salí de ese pozo, Dios puso un cántico nuevo, ¿no? Y muchas veces te van a tocar, como decía recién mi esposa, como Pablo y Silas, que estaban presos injustamente en una cárcel por hablar de Jesús, ¿no? Los meten presos, estaban ahí en un calabozo y ellos tomaron la decisión que en vez de amargarse, en vez de dejar que los invada la amargura, la desesperación, el temor, ¿no? ¿Qué hicieron? Comenzaron a alabar. Dice que comenzaron a cantar himnos a Dios, ¿no? Y que los otros presos escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron las puertas
y los presos le soltaron las cadenas. Tu alabanza, tu cántico, tu fe en medio de la crisis va a hacer que se rompan las cadenas, va a hacer que se rompa de tu corazón, de tu mente, esos pensamientos de opresión, que salgas de toda situación, porque en ese momento de crisis donde vos levantás tu fe, donde vos comenzás a creerle a Dios, donde vos empezás a cantarle a Dios aún en medio del pozo, aún en medio de la cárcel, dice que se van a abrir las puertas de esa cárcel y que no solamente vas a ser libre vos como ellos fueron libres, donde se desató un milagro, donde los ángeles no rompieron esas cadenas que ellos tenían, se abrieron esas puertas, sino que ese milagro que vos vivas va a servir de testimonio para mucho, porque acá dicen que escucharon el mensaje los otros presos y también fueron libres. Tu bendición, tu libertad va a ser que traiga libertad a otras personas, ¿no? Entonces, queremos que vos puedas, ¿no?, experimentar lo que yo, mi esposa y muchas personas pudimos experimentar, que es el amor de Dios, que es la confianza, pero hay algo fundamental, que es el conocerlo, tener esa revelación, ¿no? Que viene a través de la fe, a través de pedirle a Jesús que entre en tu corazón, porque hoy, ¿no? Mirá dónde te estamos hablando, de nuestro hogar, no podemos estar reunidos, ¿no? Nosotros no somos el lugar físico, las cuatro paredes no son la iglesia, sino que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra, ¿no? Y la palabra dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Qué creo y qué confieso? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Dios tiene que perdonarme, no somos perfectos, ¿sí? Le erramos, pecamos, ¿sí? Y cuando nosotros confesamos y creemos, ¿no?, que Jesús es el Hijo de Dios y le pedimos a Dios que entre a mi corazón, la palabra dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, ¿sí?, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, va a venir y va a habitar en tu corazón y vos pasas a ser el templo. Entonces, donde dos o tres nos juntamos en su nombre, ahí está Él. Hoy está acá en nuestra casa, está con mi familia, con mis hijos, ¿no? Esta es la casa, son las cuatro paredes, pero yo y ella y mis hijos somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí donde estás del otro lado, hay algo que necesitas hacer, ¿no? Hay algo que necesitas hacer, como dijimos al principio y como le titulamos esta palabra, hacer una desinfección en tu hogar, primeramente en tu corazón, para darle lugar a Jesús y que Él te llene y que Él se revele. Vos y yo nos tenemos que vaciar todos los días, presentarnos a Él, imperfectos como somos, no con temores, debilidades, con lo peor que podamos haber hecho en nuestra vida, pero decirle: Señor, acá estoy y yo te necesito y yo te quiero conocer. Y te quiero contar, para terminar, Yani, queremos leerle Hechos 19, que habla, ¿no?, justamente de esta actitud de limpiarnos. Mirá lo que dice en Hechos 19 el capítulo, y vamos a leer el versículo 18 y 19. ¿Lo leemos? Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Mirá, qué tremendo, ¿no? Porque mirá lo que dice acá. Dice que muchos, ¿no? Acá está contando que Pablo, ¿sí?, pasó por una región, el apóstol Pablo, y empezó a predicar la palabra, ¿no? Y que en ese lugar, en este caso, las personas practicaban la hechicería, la brujería. Y dice que cuando ellos escucharon la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es la obra del Espíritu Santo que hace en vos, que hace en mí, los convenció de pecado. ¿Qué significa? La necesidad de que necesitamos de Dios, la necesidad de que necesitamos tener una cercanía con Él y conocerlo, ¿no? El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos nubla, nos ciega, ¿no? Nos hace en sobremanera creer que somos sabios en nuestra propia opinión y nos independiza a tal punto que necesitamos a Dios, ¿no?, como la lámpara de Aladino, digo yo, lo frotamos, ¿no?, cuando necesitamos algo y que venga el milagro.
pero Dios, déjame decirte que es mucho más que eso. Y a mí me encanta la parábola, no la parábola, sino la palabra que dice que un hombre encontró un tesoro en un campo y dice que lo enterró. Fue vendido todo lo que tenía para comprar ese campo, que era donde estaba ese tesoro, ¿no? Y así es lo que va a pasar en tu vida si vos tenés un encuentro con Jesús. Vos vas a darlo todo porque no hay nada más importante y nada más hermoso que tener una experiencia con el amor de Dios. ¿Sí? Como este hombre que fue y vendió todo lo que tenía. Y fue y compró, no ese campo, porque ahí estaba el tesoro, ¿no? Entonces, en este tiempo, yo creo que Dios se va, si vos lo deseás, Jesús se va a revelar a tu vida y va a pasar a ser tu mayor tesoro, no porque te lo digamos nosotros, sino porque lo vas a experimentar, ¿sí? Y si lo querés y lo deseás, lo vas a experimentar. Y acá, como dice en Hechos 19, que leía recién mi esposo, vos fíjate que acá pasó lo mismo. Cuando escuchan la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Confesaron, ¿no? Confesaron, ¿qué? Sus debilidades, confesaron sus errores. En este caso ellos dicen que practicaban la hechicería. ¿Y qué hicieron? Mostraron fruto de que necesitaban vaciarse. Vos fijate que dice que entregaron y quemaron todos esos libros y que tenía un valor incalculable, ¿no? Tenía un valor, dice, de 50.000 monedas de plata. Era una suma realmente importantísima. Cuando vos te encontrás con Jesús, vos no te va a interesar lo que tengas que perder. No te va a interesar entregarlo todo. Porque cuando te encuentres con Él, vas a darte cuenta que, como decía el mismo apóstol que escribió esta palabra, ¿no? Que todo lo estimaba y lo tenía por basura con el fin de conocer más a Dios. Entonces, esto solamente te lo puede revelar el Señor cuando abras tu corazón a Él. Entonces, en esta noche, ¿no? Queremos invitarte más allá de que hablamos varios puntos, ¿no? para todo lo que estamos pasando, hablamos de la intimidad con Dios en Mateo 6, versículo 6, hablamos, ¿no? de no inquietarnos, ve de inquietarnos en sobremanera, porque inquietarnos nos vamos a inquietar, que cambiemos la inquietud, ¿no? por la oración, por clamar, por pedirle a Dios la guía. Comenzábamos hablando, ¿no? de que en vez de tener una actitud de estas dos ranas, la que se hundió y llegó, tengamos la actitud de la rana que pataleó y transformó la crema en manteca, saltó y salió porque declaró con su boca que ella no iba a morir en esta situación. Y vos tenés que declarar con tu boca que de esta situación, ya sea del coronavirus, de la que estés viviendo ahí en tu casa del otro lado, también vas a salir. Tenés que declarar la palabra de Dios, ¿no? Y yo te invito ahí, más allá, que si te encontrás en un pozo, como leímos en el Salmo 40, que decía David, que clames, porque Dios está dispuesto a irte para sacarte de ese pozo, y cuando salgas va a poner una alabanza en tu boca, va a poner un cántico nuevo, y esa alabanza en situaciones de crisis, porque no vamos a vivir una sola crisis, ¿no? En esta vida, Jesús dice que confiemos, que tendremos aflicciones. En el mundo van a tener aflicciones, pero confiad que yo vencí al mundo, ¿no? Entonces no va a ser la primera crisis. Cuando tengas otra crisis te vas a acordar que también un día Él te sacó del pozo, y vas a tener un cántico de alabanza, un agradecimiento, y ese corazón agradecido por lo que una vez hizo Dios, lo va a volver a hacer y va a volver a romper las cadenas, ¿no? Como Pablo y Silas, que estaban presos, y muchos van a ver, a causa de lo que está en vos, ¿sí? El camino para ser libre de las prisiones, como Pablo y Silas vivían en ese tiempo figurativamente por la crisis que lo metieron presos. Mucha gente va a ser libre de la cárcel, ¿sí? De la depresión, de la droga, de la enfermedad, ¿no? A causa de que vos un día escuchaste a Dios, clamaste y te sacó de ese pozo. Y hoy podés volver a declarar y a creer que Dios de esta también te va a sacar. Amén. Pero tenés que estar dispuesto a darlo todo una vez más, a quemarlo todo, ¿no? Como decía Hechos 19, dice que confesaban y quemaban todo lo que el Espíritu Santo le ponía en el corazón que tenían que cambiar. Esta palabra hablaba de desinfectar nuestro hogar, no solamente, como nos indica el gobierno, los especialistas, hablaba de desinfectar nuestro interior. Entonces, para terminar, nada mejor que aprovechar este tiempo, ¿no?
para con tu familia tener un tiempo de armonía, de paz, de confesar vos con Dios en intimidad y poder solucionar, pedirse perdón, amarse, cuidarse, ¿sí? Y poder vaciarse, ¿no? Y entregarlo todo. Entonces, si vos estás ahí del otro lado, yo quiero, amor, que vos puedas realmente, ¿no? Conducir si del otro lado una persona nunca tuvo una experiencia con Dios, ¿qué tiene que hacer? Así como hablamos de desinfectar, vos decís, ¿cómo hago para desinfectar mi casa? Es muy sencillo, es entregarle tu corazón a Jesús, es reconocer, lo primero que debemos reconocer es que realmente sin Él no podemos vivir, que necesitamos de Él, que necesitamos vaciarnos de nosotros para que Él nos llene. Y es invitarle a Jesús a que entre en tu corazón. Si nunca lo hiciste, esta es la oportunidad para que lo puedas hacer. Y si ya lo hiciste y estuviste alejada de Dios o alejado de Dios, hoy lo puedes hacer de nuevo. Reconciliarse. Reconciliarte con Él y lo puedes decir que entra a tu vida, que querés volver a buscarlo, que querés conocerlo, que quizás te diste cuenta que no lo conocías. Y esta es la oportunidad para decir, ¿cómo desinfecto mi hogar, mi casa, mi vida? Voy a buscar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Guíanos a hacer esta oración, ¿no? Quizás hay alguien del otro lado que nunca, como dijiste vos, tuvo una revelación. Escúchame bien, revelación. Se tiene que caer ese velo. Para que se caiga ese velo, que es espiritual, te tenés que vaciar. Tenés que renunciar, ¿no? A creer que sos perfecto, como nadie lo es, ¿no? Y decirle, Señor, yo te necesito, ¿no? Entonces, repetí con nosotros esta oración y yo te aseguro que vos vas a estar y vas a ser el próximo que Dios ponga un cántico en tu boca y te va a usar para sacar a otros de la prisión, para que otro salga de la enfermedad y pueda ser de aliento para mucha gente. Y vas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos, amor, Oramos. ¿y haces en esa oración? Sí. Ahí donde estás, cerrá tus ojos y decirle, Señor Jesús, en esta noche, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco, Señor, que sin vos nada soy. Te necesito, Señor. Y en esta noche te doy mi vida para que vos hagas lo que vos quieras. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Decile ahí al Señor que querés ser un instrumento en sus manos. Entregale todo tu ser. Señor Jesús, decile, yo quiero ser tu hijo o tu hija. Y en esta noche te entrego mi vida. Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, limpia mi vida. Señor, limpia mi vida. Señor, en el nombre de Jesús te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, porque vas a hacer cosas grandes en mi vida, Señor. Señor, declaramos en este tiempo, Señor, que vos ahí que estás del otro lado, vas a salir de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso. Declaramos en el nombre de Jesús que Dios está cerca de aquel que clama. Amén. Por eso yo declaro junto a vos ahí donde estás y me uno a tu clamor, a tu oración, y declaro en el nombre de Jesús que vas a salir de esa situación, de esa enfermedad, de esa crisis, de ese pozo, de lo que estés viviendo. En el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo con vos y declaramos que hay victoria. Declaramos que Dios está al control. Declaramos un milagro sobrenatural en tu economía, sobre tu cuerpo, sobre tu familia y sobre toda situación que hoy te encontrás viéndola como imposible. Yo declaro que se va a revelar el amor de Jesús a tu vida y que no vas a experimentar una religión, sino que vas a experimentar un amor tan grande y tan poderoso que no va a haber nadie que pueda detener en tu vida, así como en nuestra vida la obra que Dios comenzó. Declaramos en el nombre de Jesús que hay victoria sobre toda tu hogar y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Amén. Gracias por estar del otro lado. Somos los pastores Javier y Janina Rifa. Te invitamos a que puedas compartir esta prédica. La vamos a subir a las redes, tanto a nuestra página de Facebook de la Iglesia Cristiana Nueva Vida, Villaluro, ¿sí? Y la vamos a subir también a nuestro canal de YouTube, Javier
y Janina Rifa, ¿sí? Iglesia Nueva Vida. Así que nada, te bendecimos. Declaramos que estamos para orar, ¿no? Se nos está yendo mucho el tiempo, pero queremos decirte que estamos orando por nuestra nación, que estamos orando por el presidente, que estamos orando por cada médico, por cada persona que está en autoridad, pero sobre todas las cosas estamos creyendo que el presidente va a tener un encuentro con Jesús, ¿sí? Y es nuestro deber orar, cubrirlo y pedirle al Señor que se revele a su vida. Así que nosotros lo creemos, ¿sí? Y subite a la ola de Dios, a la ola del Espíritu, y vas a pasar esta tormenta como muchas más, porque Dios va a estar con vos cuando clamás. Te bendecimos. Dios te bendiga. Te abrazamos. Dios te bendiga.